Llegamos hoy al capítulo 29 del libro de Job y vamos a tomar 29, 30 y 31. El título que quiero darle a esto es Reflexión y Determinación. Observad que Job está al límite de sus fuerzas. La pregunta que gravita sobre todo el libro continúa: ¿por qué me pasa esto? Los amigos de Job han terminado sus acusaciones y Job tiene ahora tiempo para reflexionar en todo. Los 3 capítulos tienen un tema que puede dividirse en pasado, presente y determinación. Primeramente el pasado. El deseo de Job en este versículo 2. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Está añorando el pasado. Está acordándose de los días en que la bendición de Dios estaba sobre su vida. Parece que han pasado definitivamente, pero Job lo recuerda con mucha nostalgia, yo diría con mucha añoranza. Sin embargo, no hay reproches en el capítulo. Las bendiciones pasadas son consideradas como una manifestación de la gracia. ¿Y qué del presente? No es una tragedia, sino una expresión de la soberanía de Dios. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Capítulo 1, versículos 20 y 21. Job es un creyente positivo que recuerda solo las bendiciones de Dios. Él tiene presente la experiencia de la comunión con Él. Versículo 3, capítulo 29, versículo 3, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Recuerda la bendición de su familia, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Tiene en mente también los días de abundancia de bienes que había tenido, versículo 6, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. En su mente está el prestigio que había tenido delante de otros, versículos 7 al 10. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Job entiende que todo lo que Dios le había dado le permitió hacer el bien. De manera que él ayudaba al indefenso, versículo 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Era auxilio al menesteroso, versículos 15 y 16. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job recuerda su pasado con gozo, mencionando solo, notáis en los versículos, bendiciones, sin recordar ningún problema. Y recuerda entonces el favor de Dios. Segunda parte del versículo 4. Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Hay personas que solo piensan en sus miserias, pero el creyente está llamado a vivir el disfrute permanente de la gracia de Dios. Dejando el pasado, los capítulos hablan del presente. Las cosas han cambiado para Job. Todos se burlan despreciándole. Versículo 1 del capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Ahora
es el hazme reír de todos, versículo 9. Ahora soy yo objeto de burla y les sirvo de refrán. Job describe la situación muy gráficamente, versículo 10. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron saliva. Su riqueza para él es solamente un recuerdo. Versículo 15, segunda parte. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Sin embargo, reconoce que todo está bajo el control de Dios, aunque él no sepa la causa porque lo está permitiendo. Versículo 11. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Otra experiencia suya es el silencio de la oración que eleva a Dios. Mira el versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me respondes. Asume todo esto, pero no encuentra lógica para esa situación que está pasando. Así lo expresa en el versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. En medio de todo el conflicto está bien presente su enfermedad. Versículo 30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de fiebre, arden de calor. La tristeza es todo lo que siente en su experiencia diaria. Versículo 31. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Una situación real. Job no está para cantar himnos de gozo, sino para verter lágrimas de tristeza. Un creyente que pasa por una situación de aflicción no pierde el gozo, pero indudablemente pierde la alegría. El que canta como si nada hubiera ocurrido en medio de la angustia no es un buen cristiano, es un necio insensible. ¿No habló Jesucristo de tristeza mortal en su agonía? Es fácil hablar de fe en medio de la prueba, pero es difícil no sentir resentimiento en una situación así. El creyente descansa en Dios y se aferra a Él en circunstancias adversas. Por último está la determinación. A pesar de la situación, mantiene su honestidad. Han pasado cosas, pero él sigue firme. Todos creen que hay un castigo de Dios en esto. Pero yo soy inocente, dice Job. No es por causa de pecado, sino por permisión divina. Job repasa con calma su vida. Este es el testimonio que Job va a dar en el último capítulo. No hubo miradas pecaminosas en su vida. Capítulo 31, versículo 1 y 2. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Job mantiene una mirada limpia. Y no hubo miradas pecaminosas, porque Job teme a Dios. Tampoco hubo mentira. Versículos 5 y 6. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Fue además leal y honesto en su matrimonio. Versículo 9. Y si fue mi corazón engañado acerca de mujer y estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela otro para mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Mas no fue un opresor, como le habían acusado sus amigos. Versículos 13 al 15. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno
lo mismo en la matriz. Fue además de todo esto un hombre compasivo. Versículos 16 al 23. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió conmigo el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pareciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Hombre compasivo. Más cosas. No vivió para enriquecerse. Versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Versículo 25. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Versículo 28. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado a Dios. ¿Cuál es el final de esa situación? Segunda parte del versículo 35. Leamos todo el versículo. ¿Quién me diese que alguien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, porque mi adversario me forme, aunque mi adversario me forme proceso. No tengo nada. Por tanto, recurro a Dios y en su mano pongo mi causa. Observa ahora algo. Versículo 31. Hasta aquí, o aquí terminan las palabras de Job. Las lecciones que debemos aprender es, primeramente, recordar las bendiciones recibidas. Esto producirá gozo. Dios nos ha dado más bendiciones que las que suponemos. Busca en la intimidad esas bendiciones recibidas y experimentadas y da gracias por lo que recibiste. El hombre piensa en las miserias, el creyente disfruta con las bendiciones. Las situaciones de angustia permiten la experiencia de la humildad. Y este es el camino de la bendición. El ejemplo de Pablo con el mensajero de Satanás en su carne, que quería que le fuese retirado, pero Dios le dice, bástate mi gracia. Las pruebas nos hacen sentir la realidad de nuestra incapacidad y la grandeza de nuestro Dios. Es el camino que conduce a la bendición. No hay otro. Es necesario aceptar las pruebas y permitir que ellas operen en nosotros la humildad. Amigo mío, no trates de buscar salidas en una alegría que no es gozo y en una búsqueda de felicidad al margen de Dios, que es siempre un camino malo. Reafirmar el compromiso de fidelidad a Dios es otra lección que tenemos que aprender. La demanda es definitiva. Sé fiel hasta la muerte. Y luego, encomendar la vida en la mano de Dios. Siempre estamos a punto de decir basta y sacudirnos el lugar y correr hacia otro lado. En ese momento es cuando tenemos que oír la voz de Dios que nos dice hacia dónde tengo que ir. Que el Dios de gracia añada su bendición sobre esta sencilla reflexión.